Hoy otro programa de la consulta guiada. Soy Margarita Romano y hoy vamos a presentar a la doctora Mariela Villegas. Vamos a hablar sobre diabetes. Hola, buenos días. Esta es la consulta guiada, un nuevo programa que nos trae acá con la doctora Mariela Villegas en los consultorios Garibaldi. Contanos, Mariela, ¿cuál es tu especialidad? Hola, bueno, mi especialidad tengo dos especialidades. Soy clínica y endocrinóloga. Que la parte de endocrinología es la parte que está relacionada con todo lo que es hormonas del cuerpo. Y las hormonas del cuerpo se refiere desde todo el crecimiento hasta otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad que hoy está siendo prevalente en este momento. Se refiere desde la hormona, desde la hormona central, desde la hipófisis, que es la hormona que maneja absolutamente todo, hasta el páncreas, que tiene que ver con el tema de la diabetes. La diabetes está en prevalencia en este momento por una cuestión de sedentarismo. La diabetes tipo 2 está por una cuestión de sedentarismo, de malos hábitos. Entonces, no sé si es una cuestión de prevalencia, sino una cuestión de hábitos menos saludables que nos lleva a... Claro, es habitual en obesos, o sea, la obesidad es uno de los factores que desencadena la diabetes, pero hay otros tipos de diabetes. ¿Cuáles son? Mira, la diabetes es muy amplia porque hay varios tipos y subtipos de diabetes. Entonces, lo más frecuente y lo más conocido son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 generalmente se da en personas más jóvenes y nacen con una alteración en el páncreas que no deja metabolizar los hidratos de carbono. La diabetes tipo 2 tiene que ver más con un tema hereditario, y tiene factores de riesgo, que uno tiene una predisposición genética para enfermarse de tal o cual cosa, y hay factores genéticos, factores externos que nos ayudan o nos facilitan llegar hasta la enfermedad, como la obesidad, los malos hábitos, no hacer ejercicios, pero principalmente la obesidad. Y después otros factores de riesgo, otros tipos de diabetes, es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo y que puede predisponer en un futuro a la diabetes tipo 2. Estos son los grandes rasgos de diabetes, los más conocidos, pero hay varios subtipos más, ¿sí? Y bueno, vamos diabetes por diabetes. La 1, que es la que ya tiene una nace con esa predisposición. Uh-huh. ¿Hay manera de prevenirla o es ya naciste así y te toca así? La diabetes tipo 1, es desde la infancia o desde muy chiquitos, porque uno tiene una alteración en el páncreas que no deja metabolizar los hidratos de carbono. No hay forma de prevenirla y el único tratamiento es la insulina, porque uno tiene que dar lo que el páncreas nos facilita para metabolizar los hidratos de carbono, que es la insulina. Entonces la tenemos que dar exógenamente. La diabetes tipo 2, hay muchos tratamientos, desde vía oral hasta insulina, dependiendo determinados valores y determinadas complicaciones y en qué condiciones llegue el paciente. Y la diabetes gestacional, como la mayoría de la medicación vía oral puede traer malformación a los bebés, entonces es solamente con tratamiento que está aprobado por ahora con insulina. ¿Y la gestacional está relacionado con la obesidad, con la comida o no influye? ¿Es una cuestión del metabolismo del cuerpo? Sí, tiene que ver con una madre con factores de riesgo de hipertensión, obesidad, poliquistosis ovárica, y un par de alteraciones más, pero bueno, básicamente con madres obesas, generalmente. Y como te contaba, la diabetes gestacional predispone en un futuro a la diabetes tipo 2. Generalmente una vez que nace el bebé, uno deja de tener la diabetes gestacional.
pero tiene que hacerse controles medio seguidos porque puede llegar a tener una diabetes tipo 2. Tiene que cambiar hábitos porque puede llegar a tener una diabetes tipo 2. Y la edad, por ejemplo, hay gente que es adulta que llega alrededor de los 70 años y puede convertirse en diabética a pesar de los hábitos más o menos, o sea, no es que es súper saludable, pero algo que es un poco sedentario, pero no tanto. ¿Se puede llegar a tener diabetes? Bueno, esa es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 que uno tiene de forma que viene con una herencia. Como todo, tiene que ver con muchos factores externos. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué yo me enfermo de tal o cual cosa? Bueno, uno tiene una carga genética, una predisposición hereditaria, y a veces en nuestros genes está esa la enfermedad, la diabetes, y ante determinados factores se predispone más o se desarrolla. Entonces no importa a veces la edad. Y no obstante, a veces puede tener un diagnóstico a los 70 años, pero hace 10 años que viene con esta diabetes. Y uno la diagnostica, se da cuenta, porque es algo paulatino, la diagnostica a esa edad. Por eso también es importante el control con el médico clínico anual, porque se piden, entre otras cosas, la glucemia para descartar la diabetes. Y, por ejemplo, hay varios exámenes, ¿no es cierto?, para saber sobre la diabetes. ¿Lo hablamos después del corte? Dale. Bueno, y ahora, antes de hablar de diagnóstico, hablemos de la alimentación. ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo podemos manejar la diabetes a través de la alimentación? Bueno, mira, lo que te conté hace un ratito un poco con el tema de la alimentación, el sedentarismo y todo esto, en realidad lo que tenemos que cambiar de base todos son los hábitos. En realidad la diabetes tiene como tres patas fundamentales, que es hacer ejercicios como hábito, como rutina, la alimentación y el tratamiento, ¿sí? En realidad, generalmente lo que hacemos es disminuir la cantidad de hidratos de carbono, le sugerimos a los pacientes disminuir la cantidad de hidratos de carbono y aumentar lo que es frutas y verduras, más que nada frutas de hoja, proteínas, comer pescados, que tampoco a veces lo tenemos tan incorporado. Y cambiando pequeños hábitos, como te decía, hace muchos años lo que se hacía era prohibir directamente los hidratos de carbono y en este momento apuntamos a prohibir, sino tener una alimentación más variada con aumento de frutas y verduras. Como pequeños cambios en la alimentación lo que decimos, bueno, antes de cualquier comida comamos una ensalada, entonces eso nos disminuye el apetito y nos hace que no se absorban los hidratos de carbono una vez digeridos. Bueno, eso también está bueno para cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? O sea, modificar los hábitos alimentarios e incluir el ejercicio como una pata fundamental en la prevención de la diabetes. O sea, no solamente un paciente diabético, sino también como prevención. Sí, en realidad sirve desde el colesterol hasta la diabetes, la hipertensión, sirve para absolutamente todo. Es decir, los cambios de hábito en general me previenen un montón de patologías y más esto que son patologías metabólicas, entonces previenen toda esta parte, ¿sí? Y hay algo que no hablamos que son las consecuencias de tener diabetes. O sea, uno tiene diabetes y ¿qué consecuencias hay? Mira, yo siempre explico que la diabetes, a ver, es para la diabetes, el colesterol, la hipertensión, es como yo tengo una casa con la cañería. La diabetes, es decir, el azúcar alto, la hipertensión, la presión alta, el colesterol, tener el colesterol alto, es como mandar agua sucia por esa cañería. En algún recorrido de la cañería se va a tapar. Y primero empieza por los vasos más chiquitos, por las cañerías más chiquitas,
que son la parte visual, la parte de la parte sexual, que muchas veces también es un tabú, todo lo que es microvasculatura, y después la macrovasculatura, que es irrigación de miembros inferiores. Por eso antes había más amputaciones, infartos y todo esto. Entonces, mientras uno va disminuyendo la cantidad de factores de riesgo, diabetes, con el azúcar alto, colesterol, la hipertensión, va disminuyendo los factores de riesgo cardiovasculares y mejorando su estilo de vida, obviamente. Y tiene una influencia, vos dijiste, los vasos más chiquititos, eso es, por ejemplo, la vista, hormigueos en los dedos, por eso, bueno, hablabas de las amputaciones, pero hoy en día, viene un paciente y se hace un estudio clínico, y uno de los síntomas en que tenés en cuenta es alguno en particular, o es como automáticamente se hace el estudio para poder saber en qué condiciones está el paciente. Mira, en realidad nosotros lo que hacemos con el tema de la diabetes es, primero, como yo te decía, a veces el paciente viene arrastrando hace mucho tiempo y bueno, se van sumando síntomas hasta que se determina que tiene diabetes. En realidad uno lo que hace es fijarse primero cuál dañada está la microvasculatura. Tenemos forma de saber, estimar hace cuánto tiempo viene con esta diabetes, a través de fondos de ojos, con ayuda del oftalmólogo. Si ya tiene una lesión vascular, nos habla de un tiempo más prolongado. Y bueno, y después uno tiene depende más o menos los síntomas que vaya teniendo. A ver, no solamente hormigueo, sino puede tener hasta infartos, que en los pacientes los infartos diabéticos son silentes, no duelen y no tienen las mismas características. Entonces hay un montón de estudios, desde electrocardiograma, análisis de sangre y de orina, que uno hace para ver más o menos de cuánta data o una aproximación desde cuándo tiene diabetes hasta cómo está su vasculatura, porque en realidad lo que hace eso es la diabetes, es tapar las arterias, desde las mínimas, las más chiquititas, las más finitas, hasta las de calibre más grueso. Hablamos de microvasculatura y también hablamos, como odontóloga, hablamos también de que es importante en la boca, o sea, hay distintos síntomas, es una la falta de cicatrización también. Y en la boca, ¿qué pasa? Es importante, hay que cuidarse las infecciones, o sea, ¿eso influye en la diabetes? En realidad, a ver, sí, la boca, como cualquier, es parte de nuestro cuerpo, entonces hay que tenerla en cuenta. El tema de las infecciones en pacientes diabéticos es que me puede alterar mucho el medio interno, es decir, lo que me puede hacer es hacer hiper o hipoglucemias, que pueden requerir desde internación en una sala común hasta terapia, hablando de la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar, que son como los grados más importantes de complicación a nivel de sensorio que requieren una terapia intensiva. Entonces, las infecciones tienen mucho que ver con estas descompensaciones, y una de las infecciones más frecuentes es las infecciones bucales. Sí. Y bueno, eso es lo que se llama el coma diabético, ¿no? O Sí. sea, cuando termina el paciente desmayado, que se viene abajo y termina en una internación. Hablamos entonces de métodos de diagnóstico después de la pausa. Bueno, Mariela, contanos, ¿hay una etapa previa a la diabetes? ¿Es como que podemos enterarnos antes de que exista? Mira, el tema de, existe algo que se llama insulinoresistencia, pero no se dan todos los pacientes, que, bueno, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la obesidad o el sobrepeso. Muchos pacientes que son diabéticos tipo 2, que pueden llegar a diabéticos tipo 2, tienen que ver con el tema de la insulinoresistencia, que es con valores bordes que no llegan a valores de una diabetes franca, y con una insulina más alta,
porque lo que hace el cuerpo es a tener tanto sobrepeso, la insulina no actúa donde debe actuar, entonces se llama insulinoresistencia. Cuando se quiebra esa insulinoresistencia, es decir, que el cuerpo viene luchando para que no se produzca la diabetes, llegamos a la diabetes, valga la redundancia. Se dan a algunos pacientes, no en todos, y tiene que ver básicamente con la obesidad y el sobrepeso y la mala alimentación. Y cuando hablamos de la obesidad más abdominal, porque hay como obesidades parejas o gente que engorda parejo y hay gente que tiene como las piernas flacas y la panza más grande. ¿Eso está relacionado o es la misma relación con una obesidad que con la otra? Sí, no, tiene que ver con la obesidad en general. Por ahí el índice de cintura, del índice de la medición de cintura, que también lo hacemos, tiene que ver más como factor de riesgo cardiovascular. Si a determinado índice de cintura de hombre o mujer tiene que ver más con factores cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto y todo eso, que es lo que lleva a la larga una diabetes también, parte de las complicaciones. Pero básicamente es la obesidad en todo, la obesidad, en todos sus aspectos. En todos sus aspectos, desde la obesidad, es decir, desde el sobrepeso hasta la obesidad. Los exámenes clínicos, uno se tiene que hacer un examen clínico una vez al año, estamos hablando, ¿no? O sea, para seguir y prevenir enfermedades en general. ¿Y algún dato clínico específico para la diabetes? Bueno, sí, es la única forma de, no sé si prevenir, sino tomar un diagnóstico a tiempo y que no haya complicaciones, es los chequeos anuales con su médico clínico. Y sí, en realidad uno tiene formas desde la glucemia en ayunas, hay otra prueba que es la prueba de tolerancia oral de la glucemia, que eso se hace en las pacientes con diabetes gestacional. Y después formas de seguimiento, que bueno, por ahí han escuchado hablar el tema de la hemoglobina glicosilada, que tiene que ver, que me habla como retrospectivamente, es decir, miro para atrás las glucemias que ha tenido el paciente. Lo que hacen muchos pacientes es que hacen ayunos de un día, se hace la glucemia y la glucemia da bien, pero si uno pide la hemoglobina glicosilada, es mirar para atrás y ahí nos damos cuenta cuán verdadero es ese ayuno y no que viene con las glucemias alteradas desde hace bastante tiempo. Entonces, hay que, bueno, me dijiste 2 exámenes hay, uno para las embarazadas y otros para, bueno, los pacientes que no lo están. ¿Hay algún otro método más de diagnóstico o con eso ya uno ya tiene una orientación de que puede ir hacia una diabetes? Con una glucemia en ayuna mayor a 110, uno ya puede, es decir, la puede repetir porque, es decir, los consensos anteriores nos decían 2 glucemias en ayunas mayor a 110. Actualmente se dice en los últimos consensos que puede ya con una sola glucemia en ayunas alterada darse un diagnóstico de diabetes. A veces uno también la quiere confirmar porque también tiene que ver cuánto tiempo de ayuno hizo, que sea preciso el laboratorio, que la mayoría de los laboratorios son precisos, pero bueno, uno quiere confirmarlo porque bueno, es un diagnóstico importante. Y la prueba de tolerancia oral de la glucemia que te había dicho, la prueba de tolerancia oral de la glucemia, digo bien, tiene que ver no solamente con las embarazadas, se hace eso en las embarazadas, pero también en pacientes que nos quedan ahí en esos grises, que tienen una glucemia o, para decir, una insulinoresistencia que no llega a un valor de diabetes, pero tienen alterada la glucemia en ayuno. Entonces, como uno de los gold standard en diagnóstico es la prueba de tolerancia oral de la glucemia. No, en realidad, como te digo, bueno, esos son los diagnósticos, el método diagnóstico. O una glucemia en ayuna medido, qué sé yo, me voy a un laboratorio por alguna otra cuestión y me da mayor a 200, también es diagnóstico de diabetes.
Pero básicamente eso es para el diagnóstico. El resto de todo, laboratorio, exámenes, son seguimientos. Ah, y habíamos hablado de las 3 patas. El ejercicio, o sea, el ejercicio de obesidad, la alimentación y lo otro es la medicación. ¿Hay una sola medicación? ¿Hay distintas medicaciones? ¿Son todas iguales? ¿Se habla de una lapicera para la insulina? Contanos un poco de esa parte, por favor. Tenemos muchos variantes, gracias a Dios. Tenemos muchas variantes desde la medicación vía oral hasta la inyectable. Depende las características del paciente, se va adaptando al tratamiento. Muchísimo. Y nuevos inyectables que nos preguntan mucho con respecto que sirven también para disminuir de peso. Pero eso se adapta a cada paciente. El tratamiento es adaptable a cada paciente y lo que necesita el paciente en ese momento. Claro. Bueno, hay una motivación especial para cuidarse de esta enfermedad, así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo programa.